¿Tú no ves que a veces los niños, papás que están aquí, te hacen algo y tú dices al niño, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Sí o no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias. Es una palabra que muy necesaria. Cuando la persona escucha esta palabra, gracias, o cuando escucha una palabra de motivación como, que bien lo hiciste. Es algo como, wow, como que pasa algo adentro de uno, ¿no? Y hay cosas que ha hecho por ti y por mí en el pasado que nunca nos vamos a olvidar, que trae a la memoria. Esta mañana hicimos una práctica con esto aquí con los líderes. Le pregunté a ellos, dime algo que alguien ha hecho por ti hace mucho tiempo que tú nunca te vas a olvidar. Y ellos empezaron a expresar cosas de 10 años, 15 años atrás, que ha hecho por ellos que nunca se van a olvidar. Cuando nosotros salimos de la Ciudad de México, nosotros vivimos en el DF casi 4 años. La persona que nace en la Ciudad de México es un chilango, ¿ok? Un chilango es una persona que nace en el DF, en México. Entonces, cuando uno dice que va al DF, dice, yo voy a Chilangolandia. Sí, más de 20 millones de habitantes en Chilangolandia, en la Ciudad de México. Nosotros tuvimos un tiempo hermoso cuando Dios nos trajo a Tucson, Arizona, aquí a los Estados Unidos. No sabíamos hablar inglés, no teníamos ningún pariente, ningún familiar. Dios nos trajo a través de una iglesia, y Free Church, una iglesia que decidió invitarnos a venir a los Estados Unidos. Proveyó todos nuestros papeles y nosotros llegamos, Simone, mi hija chiquita Thais en aquel entonces y yo. Cuando llegamos al aeropuerto de Tucson, Arizona, los pastores norteamericanos de la iglesia no tenía una iglesia en español, venimos para plantar la iglesia en español. Los pastores vinieron, nunca me voy a olvidar, bajaron de la van un grupo de pastores, unos 6, 7 pastores, y 2 de ellos traían flores para Simone y para... Y dijo Pastor Jerry, gracias por venir a los Estados Unidos, a Tucson, para ayudarnos a plantar iglesia entre los hispanos. Una pareja de ancianos de la iglesia tenía atrás en el patio un trailer o una traila, si tú eres mexicano, ¿no? Tenía un trailer de un cuarto, un baño, una cocina. El cuarto era tan pequeño que cuando Simone entraba al cuarto yo tenía que salir porque no cabíamos los dos. Pero esa fue mi casa por 1 año. Vivíamos ahí súper contentos los 3. Esta familia limpió el trailer, pintó el trailer, preparó, organizó todo para darnos la bienvenida y nos recibió en ese trailer donde nos hizo pagar una renta muy pequeña. Y estábamos ahí todos los días. Pareja de ancianos no nos comunicaban porque no sabíamos hablar inglés, ellos no hablaban español, pero tocaban la puerta, preocupados con nosotros, traían comida y siempre mucha atención. Nunca me voy a olvidar jamás de ellos, jamás puedo olvidarme de esta pareja. Primer contacto con una familia que estuvo ayudándonos. Entonces, días antes de su muerte, ya estaba muy anciano, él me llevó a la cocina de la casa y me dijo, Pastor da Silva, yo quiero agradecer a usted y a su familia por haber dejado México y poder estar aquí, ayudar a plantar iglesia. Yo tengo esta colección de pollos, de gallinas y gallos que he coleccionado por muchos años y me gustaría de regalar a ustedes. Eso hace 25 años atrás. Todavía yo tengo la colección, mire, está en mi casa. Y ahí yo estaba contando mi colección de gallinas y gallos, uno de porcelana, otro de barro. Pero cada vez que lo veo, que me acuerdo, que viene a mi memoria la pareja que nos recibió, que invirtió en nuestras vidas, y yo voy a estar eternamente agradecido. Aún personas que han muerto, nosotros estaremos eternamente agradecidos por ellos. Yo doy gracias a Dios por la vida de esa iglesia. Ha sido impresionante la cantidad de palabras que muchos de ustedes que están aquí, otros que están online, que han venido a mí, han dicho, Pastor da Silva, estoy orando por usted. Otro día un muchacho que se congrega online, que no puede venir acá, me escribe y me dice, Pastor, gracias
por lo que estás hablando, porque siento que tú estás hablando conmigo, aunque yo no estoy ahí. Una señora hace 3 semanas atrás, en la serie acerca del perdón, ella me decía, gracias por esas palabras, yo creo que llegó a muchos corazones, pero más que todo a mi corazón, porque Dios de una manera increíble te ha usado para ministrar mi vida. Ella decía, gracias. Y han sido muchísimas las personas, muchas personas que han venido y han dicho gracias por eso, gracias por el otro. Y yo me siento un pastor muy honrado, humildemente hablando, yo les digo a ustedes, de tener una congregación como esta y poder servir a Dios con personas como ustedes. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. A muchas personas les cuesta mucho trabajo ser agradecidas, porque es difícil para muchas personas. Ahora, ¿tú eres una persona agradecida o te cuesta mucho trabajo expresar tu gratitud? Piénsalo conmigo por un momento. ¿Te cuesta o tú eres agradecida? O quizás tú eres agradecido por adentro, pero no sabes cómo poner en palabras. Hay personas que no pueden poner en palabras, no saben poner en palabras, aunque están agradecidas, es difícil. En nuestra historia de hoy, Jesucristo experimentó en carne propia la gratitud y la ingratitud al mismo tiempo. Él estaba camino a Jerusalén, pasando por Galilea y Samaria. Es increíble que Jesús siempre estuvo lidiando con los samaritanos. Camino a Jerusalén, cuando se acerca a un pueblo, en una esquina habían 10 hombres enfermos de una enfermedad, va la redundancia, llamada lepra. Eran leprosos. Y ellos clamaron desde lejos, porque no podían acercarse: Jesús, Jesús, ten compasión de nosotros. Quiero leer contigo en Lucas capítulo 17, versículo de 11 a 19, y juntos veremos qué es lo que nosotros podemos aprender acerca de la gratitud. Dice, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel, lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, ellos gritaron, literalmente gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Maestro, ten compasión. Me imagino ellos gritando en coro, un coro de 10 hombres desde lejos. Al verlos, porque Jesús vio, escuchó, les dijo: vayan y a presentarse, preséntense a los sacerdotes. Váyanse y presenten a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Es decir, mientras iban de camino a presentarse al sacerdote, quedaron curados, sanados. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Ese tipo hizo bulla. A grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio a él. Le dio. No les escuché, le dio gracias. No obstante que era samaritano. Entonces Jesús pregunta: ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Acaso solo uno fue curado? ¿Dónde están los otros 9? Preguntó Jesús: ¿dónde están los otros 9? Si mi matemática es buena, eran 10, uno quedó curado. ¿Dónde están los 9?
No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. No hubo ninguno más para dar gloria a Dios, excepto el samaritano. Jesús le dijo: levántate y vete, dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Simplemente espectacular la historia. De lejos, ellos clamaron. ¿Quién eran estos hombres? O en aquella cultura, los aspectos culturales son importantes. En aquella cultura, los leprosos eran colocados aparte. Los leprosos no podían tener una vida social, lejos de sus familias, de sus hijos, de sus amistades, de la sociedad. No podían ir al templo, no podían hacer absolutamente nada. Era como que tuviera la ciudad de los leprosos. Ellos eran colocados a un lado porque la lepra en este contexto, la lepra era considerada maldición, porque decía que el leproso estaba así por desobediencia, era maldito. La lepra era contagiosa, una enfermedad de la piel. No es como hoy día, pero en aquel tiempo, contagiosa, enfermedad de la piel, maldito para ellos, y ellos estaban colocados aparte. Vivían aislados del resto de toda la gente. Ellos no podían ir al templo para hacer sacrificios. Qué vida tan dura, ¿no? En Números, por ejemplo, en Números capítulo 5, en el versículo 2 y 3 dice: ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel. En otra traducción dice lepra, o padezca de un flujo inusual, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Ya sea que se trate de un hombre o de una mujer, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habitó en medio de mi pueblo. Y en Levítico 13 dice el 45, la persona que contraiga una infección, normalmente la piel, la lepra, usará ropas rasgadas y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando: impuro, impuro, o en otra traducción, inmundo. Es decir, si una persona tenía lepra, ella tenía que vestirse de negro. Ella, cuando salía en la calle, en ese caso, y si alguien se acercara, ella tenía que gritar: impuro, inmundo. Es decir, no se acerque, que yo soy impuro, inmundo, tengo lepra. Qué vida, ¿no? Porque en aquella sociedad había muchos indigentes. Tú viste que Jesús sanó al ciego, era un indigente que estaba pidiendo limosna, el cojo que estaba en otro lugar. Muchos indigentes, muchos homeless en aquella cultura. Y los homeless tienen que ir a la calle a pedir dinero. En algunos momentos los leprosos salían a la calle para poder sobrevivir. Entonces ellos tenían que estar juntos. Por eso en el texto dice que ellos estaban lejos. Gritaron, no se acercaron. Ellos estaban ahí en una esquina y empezaron a gritar porque no podían acercarse, porque ellos tenían que gritar que eran inmundos, eran impuros. Triste, una vida social, una vida espiritual y físicamente apartados de todos. Y el texto dice, como acabamos de leer, que ellos gritaron de lejos. Y me encanta el texto porque dice que Jesús oyó y vio. Eran invisibles a los ojos de la sociedad, pero visibles a los ojos de Jesucristo. Hay momentos en tu vida que tú crees que Él no te ve, que no te escucha, pero Él te ve y te escucha y sabe de tus necesidades. Aunque nadie percibe en tu dolor, en tu lucha, Él ve y te escucha. Jesús vio y Jesús escuchó. Pero impresionante lo que dijo Jesús: vayan y preséntense al sacerdote. Porque el sacerdote en aquella época tenía mucho trabajo, y parte del trabajo que ellos tenían, como si fuera una especie de doctores. La gente que estaba enferma tenía que presentarse al sacerdote, y el sacerdote declaraba y decía: eres leproso
o tu enfermedad está mejor, tenía que presentarse y decir al sacerdote. Es impresionante esto. Jesús estaba cumpliendo lo que decía la Torá. Dijo Jesús: vayan y presenten al sacerdote. Te puede imaginar, tú dices: estoy enfermo, tengo lepra, estoy clamando por misericordia. Jesús dice que vayamos a presentarnos frente al sacerdote. Pero ellos fueron obedientes. Me encanta esta acción de esos hombres, porque ellos fueron obedientes. Vayan presentes al sacerdote. Normalmente las personas dicen: Dios, si tú me das, si tú me sanas, si tú sanas a mi mamá, si tú curas a mi hijo, si tú me contestas mi oración, si me das ese trabajo, si haces el otro, yo entonces haré esto. ¿No es así? Siempre es así. Y probamos a Dios, decimos, hacemos promesas. A ver, Dios, yo voy a empezar a dar mi diezmo. Dios, mira, Dios, el día que tú me des ese trabajo o que suba mi sueldo, tú no sabes lo que yo voy a dar a la iglesia. Dios te vas a impresionar con eso. Pero primero dame. Esos hombres tomaron la decisión sin haber recibido la bendición. Nosotros queremos recibir la bendición para después tomar la decisión, para después ver. Pero primero bendíceme y yo te voy a mostrar lo que voy a hacer. Pero ellos fueron caminando con su lepra, caminando hacia el sacerdote. No habían todavía sido curados, quizás no entendían muy bien lo que estaban pensando, pero ellos decidieron obedecer lo que Jesús les había dicho. Ellos obedecieron. Y resultó que mientras caminaban, fueron curados. Esa es obediencia. Y Jesús le dice: ¿acaso no eran 10? Yo creo que todos nosotros que estamos aquí hemos experimentado la ingratitud de la gente. ¿Sí o no? ¿Alguna vez no te ha sucedido que tú has ayudado a alguien, que tú has dado de tu tiempo, de tus recursos, que tú has dado de tu energía, tú has hecho lo mejor por alguien, simplemente voltea la espalda, te bloquea del teléfono y desaparece, que tú nunca más has escuchado y has visto a esa persona? ¿Sabe cuál es tu pregunta? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No hiciste nada. No pasó nada. Es que la gente es ingrata. La gente es ingrata. Y no te quedes sufriendo por eso. Aquí en nuestra historia, 9 dijeron: estoy curado, estamos curados, recibí la bendición, y se fueron felices. Pero uno regresa para decir a Jesús: gracias. Ojalá que nosotros seamos este uno, que podamos reconocer siempre y poder aprender a decir gracias a la gente. Gracias por tu tiempo, gracias por amarme, gracias por tu palabra, gracias por haber hecho eso y eso por mí, gracias por tu amistad. Gracias a Dios también. Gracias, siempre que la palabra gracias sea parte de nuestra vida. Nunca va a ser demasiado decir gracias. ¿Qué podemos aprender de esa historia? Te voy a mencionar 4 lecciones para nosotros acerca de lo que podemos aprender de esta historia. Pero déjame decirte algo. La gratitud es el fundamento de la generosidad. Y una persona agradecida es una persona generosa. Casi siempre es así. Una persona agradecida, tú vas a darte cuenta que es una persona generosa. Y una persona generosa es una persona agradecida. Toma nota si tú quieres. No te olvides eso. La gratitud es el fundamento de la generosidad.
Una persona agradecida es una persona generosa, muy generosa. Y una persona generosa es una persona agradecida. Yo conozco personas que no tienen condiciones económicas, que sufren con su pobreza, pero son muy generosas. A mí me impacta, mis hermanos. Yo he experimentado esto. Gente que no tiene, dejan de comer para dar al otro que no tiene. He conocido a mucha gente rica, de mucho dinero, pero mucho dinero, generosa. Generosa. Que han dejado su herencia para la extensión del reino de Dios. Lo he conocido. He tenido el privilegio de conocer unos cuantos. Y me asombra ver esto. Y esas personas generosas, tú vas a darte cuenta que casi siempre son personas agradecidas. Personas agradecidas. Y la primera cosa que podemos ver en nuestra linda historia, en la experiencia de Jesucristo, es que la gratitud es una elección. Tú eliges. Tú eliges. La gratitud no es un don. No es un talento. No tiene que ver con dinero, con cualquier otra cosa. Es un asunto del corazón. Es una elección. El hombre samaritano que fue curado eligió, decidió dar la vuelta y ir a donde estaba Jesús. Los otros decidieron irse de largo y no dar gracias, pero él decidió ir a donde estaba Jesús. Es una elección. Una elección. Tú decides. Un estudio que leía hace unos días atrás, leyendo un libro para hacer una tarea de la escuela, decía que una persona promedio se queja una vez cada minuto. Una persona promedio se queja una vez cada minuto. Te puedes imaginar qué triste, ¿no? Aquellas personas que siempre quejándose de la vida, siempre quejándose de la vida, siempre quejan, se quejan de todo, se quejan del clima, se quejan de la gente, se quejan del gobierno, se quejan del gato, del perro, de la esposa, del marido, del sistema, se quejan de la escuela. Y es tan increíble que esas personas contagian a los demás. ¿Te has dado cuenta? Que a veces tú no quieres estar con ella, porque cuando te saluda, ya te saluda con quejas. Ay, que me duele aquí. Pero espérame, por favor, dime algo bueno. Siempre se están quejando. Y son personas infelizes y sufren mucho físicamente hablando. Y muchos de sus dolores físicos realmente son problemas emocionales. Problemas emocionales. Pero siempre, casi siempre se están quejando. No te olvides. No te olvides. Para muchos es difícil ser agradecido. Por eso, la gratitud debe ser cultivada. Es una elección, pero tú tienes que aprender a cultivar la gratitud. Alguien dijo, y me fascinan esas palabras, que la gratitud es una flor que brota del alma. La gratitud es una flor que brota del alma. Si te es difícil ser agradecido, déjame darte una sugerencia. Cuando te pares por la mañana, en vez de decir, tengo que ir a trabajar, tuve una noche horrible, soñé que me estaban ahorcando, comiste 20 tacos de carne asada, ¿y qué esperaba? ¿Qué esperaba? Y siento que voy a llamar enfermo. Ni enfermo, siento que voy a llamar enfermo. ¿Y qué pasa si yo salgo a manejar y me choca un carro? ¿Qué pasa? Y si sucede esto y el otro, entonces empieza, no hay crema dental en esta casa. ¿Dónde está el café? Y empieza, y los niños están atrasados para la escuela. Mira qué hizo el perro. Nadie sacó el perro para ir a la fuente. Entonces empieza una guerra y la persona empieza a quejarse. Si ese eres tú o más o menos así, mi consejo para ti,
Cuando te pares por la mañana, antes de cepillarte, antes de ir al baño, toma 30 segundos y solo dice así: Dios, gracias por ese día. ¿Crees que lo puedes hacer? Yo sé que eres un gruñón, pero los gruñones también pueden dar gracias a Dios. Señor, gracias por ese día. Cuando vuelvas a la casa, aunque tuviste un día difícil, no va a llegar: viejo, ¿cómo te fue? Fue muy difícil. Yo pensé que iba a morir hoy. Mi jefe, el trabajo. Ayúdame. Tráeme el control del televisor, por favor. Yo necesito el control de la comida. ¿Existe la comida vieja? Ayúdame, por favor. ¿Sí o no? ¿Conoces a alguien así? Yo sé, no hace tu mano. Simplemente llegó a la noche, vas a acostar y dices: Dios, gracias porque sobreviví ese día. Sí, tú tienes que empezar a cultivar. Si te cuesta hablar, escribe. Mándale un mensaje de texto a tu señora. Mándale. Sí, querida, te he extrañado ese día. Aunque no has extrañado, pero miente, aunque sea una vez. Una vez, dile una mentira, por favor, una vez. Dios te va a perdonar. Aunque no la extrañaste, ¿ok? Que ella se lo crea. O si tú eres dominicano: vieja, te extrañé, con cariño le dice. Entonces, te he extrañado. Mira, otro día mi señora desde este trabajo tuvo un break y me llamó y me dijo: te he extrañado hoy. ¿En serio? Yo sentí una cosa así por adentro que casi choco el carro. Fue increíble. Mira, una palabrita. Quizás tu hija, tu hijo, tu mamá, alguien necesita escuchar un thank you, un gracias. Solo esto. Gracias por lo que tú eres. Gracias porque en momentos difíciles tú estás ahí. Mujeres, no hay cosa más poderosa para un hombre poder escuchar esto. Afirmación. Gracias por salir todos los días y traer la comida a la casa. Gracias por cuidar de la familia. Hijos, díganlo a sus padres. Muchos de nosotros tenemos dificultad para dar gracias porque pensamos que no es nada más y nada menos que la obligación de la persona hacer esto. Entonces esta obligación nos bloquea. No es obligación. Nos falta ser más agradecidos. Y es importante, cultiva. Si tú no puedes hablar, escribe, manda un texto. Empieza poquito a poquito a poder cultivar y dar gracias. Un escritor inglés llamado Daniel Defoe dijo una cosa muy interesante sobre eso. Él dice que todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. ¿Te has dado cuenta? Lo voy a dejar ahí por un momento para que tú apuntes. Todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Es decir, estamos tan enfocados en lo que no tenemos, nos lastimamos por lo que no tenemos, nos frustramos, nos entristecemos, que nos olvidamos de dar gracias a Dios por lo que tenemos. No te enfoques en lo que tú no tienes. Dale gracias por lo que tú tienes. Tienes una ropa que vestir, un plato de comida que comer. Tienes un techo, tienes una familia, tienes una iglesia. Estás simple hecho de estar respirando. Dale gracias. Dale gracias por haberte parado esta mañana con vida. No te enfoques, no gastes toda tu energía en lo que tú no tienes. Dale gracias por las cosas que tú tienes. Y haz una lista, ¿qué es lo que yo tengo? Tú vas a ver que tu lista será enorme.
Y la gratitud nuestra debe ser expresada. Ella debe ser expresada. Tenemos que aprender a expresar. Porque la gratitud es la memoria del corazón. Es la memoria del corazón. Una gratitud en silencio no sirve a nadie. ¿Te imaginas que el samaritano regresa donde estaba Jesús y él hiciera nomás así a Jesús? ¿Te imaginas? En silencio. No, el texto dice que él entró, él fue donde estaba Jesús, alabando a Dios. No sé qué era lo que él cantaba, pero él entró con júbilo, con gozo, alabando a Dios. Se prostró en los pies de Jesús y le dio gracias. Porque la gratitud debe ser expresada. Una gratitud en silencio no sirve a nadie. Quizás tú eres muy agradecido por tu esposa, por tus hijos, por tu vecino, pero nunca has podido expresar. Jovenazos, expresa esta gratitud. El Salmo 104 dice: entre por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, alaben su nombre. Este hombre entró con júbilo, con alegría, dando gracias a Dios. Mi suegra, Sirley, siempre fue una mujer muy agradecida. Aún en un momento difícil de lucha, tú nunca escuchabas palabras negativas de Sirley. Ella siempre tenía una palabra positiva para darte. Cuando detectaron su cáncer aquí en la casa, ella varias veces me llamaba y me decía, ella me llamaba de pastor, decía: pastor, ve la última conversa que tenemos. ¿Te acuerdas cuando te fui a visitar en Tucson, Arizona, que te sentaste en la mesa con un pedazo de papel y me hablaste de la salvación? Y ella dijo, mi hija siempre decía, tú tienes que conocer a Cristo, tú necesitas de Dios, pero nadie me explicaba esto. Yo no sabía que era eso, pero me explicaste de la salvación, cómo aceptar a Cristo. Y ahí ella dijo, yo acepté a Cristo en mi vida. Y Jesús vino a mi corazón y me dijo, tú me bautizaste a mis hijos, bautizaste a mi hija. Y ella empezó a traer la memoria, cosas que uno ni siquiera se acuerda. Eso fueron casi la víspera de su muerte. Y era interesante que ella con cáncer, bien debilitada, muy mal, te daba palabras de aliento. Y decía que ella iba a ir a la casa del Señor. Cuando ella murió, estábamos ahí sentados en la sala, cuando ella dio su último respiro. Pero si puedo recordar de mi suegra, es que era una mujer que siempre expresaba su gratitud. Siempre expresaba su gratitud. Y su mayor dolor era la unidad de sus hijos. Ella anhelaba esto, la unidad de sus hijos. Oraba por eso y expresando. Ella venía, el último día que ella vino con cáncer, sentada aquí, aún muy débil, ella alzaba la mano y intentaba alabar a su Señor. Y hoy está en la presencia de Dios. Toda nuestra gratitud debe ser a Jesús. Debe ser dada a Jesús. Nuestra gratitud debe ser a Él. El hombre fue curado de su lepra, pero también fue curado de su alma. Fue curado del alma. ¿Tú sabes la cantidad de personas leprosas del alma que existe en el mundo hoy? Tú y yo conocemos a mucha gente con lepra en el alma.
que están padeciendo, que están sufriendo. Como creyentes, como hijos de Dios, Él nos sanó del alma y también nos salvó. Nos curó y nos salvó. Y tenemos muchísimos motivos para dar gracias a Él como creyentes. Deberíamos dar gracias a Dios por la salvación, por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna, por haber sido justificado. Debemos dar gracias a Dios por tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Dar gracias a Dios por su protección, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos convence del pecado, que alumbra nuestra mente cuando leemos la Biblia. Debemos dar gracias a Dios por la palabra de Dios que es inspirada, que es el mapa de Dios para nuestra vida, el diseño de Dios para nuestra vida. Aquí está la palabra. Deberíamos dar gracias a Dios por el nuevo nombre que tenemos, por tener una familia llamada familia de Dios y por saber que Dios está con nosotros siempre por toda la eternidad. Hay miles de motivos para dar gracias a Dios como creyentes. Amén. Hace una semana atrás, un señor buscó a uno de los pastores de Family Church, diciendo que él tenía un amigo muy adinerado, millones de dólares, un abogado muy prominente, que tenía cáncer y estaba muriendo. El amigo de ese abogado enfermo le dijo a él: dame permiso para traer uno de nuestros pastores para orar contigo y hablarte del amor de Dios. El abogado adinerado con cáncer dijo: nunca necesité de Dios y no va a ser ahora que voy a necesitarlo. A la semana él murió, rechazando el regalo de la salvación. Murió sin Cristo. Murió sin Cristo. Cuando yo veo esas cosas, simplemente le digo: Dios, gracias por haberme rescatado. Gracias por haberme sacado de donde yo estaba.